Buenas noches a todos mis hermanos peruanos y a los hermanos de otros países de habla hispana que esta noche nos acompañan. A nombre de la logia HPB de la Sociedad Teosófica en Perú, les doy la bienvenida a esta conferencia virtual vía Zoom. Esta noche nos complace en presentar a nuestro hermano Pablo Rodríguez Basoalto, quien es ingeniero electrónico de profesión, empresario, aficionado a la astronomía, asiduo estudiante de Yichuan, arte marcial de origen chino de las escuelas internas del Wushu, y por supuesto miembro destacado de nuestra logia. Él nos ofrecerá una interesante conferencia sobre un importante tema, explorando los poderes latentes en el hombre. A todas buenas noches, estoy muy contento porque estamos compartiendo esta noche con esta charla que para mí es muy importante. Y seguramente que ustedes, muchos han escuchado hablar de estas personas que han desarrollado algún tipo de facultad súper normal, ¿no? Yo quiero comenzar diciendo que según la teosofía existen mundos invisibles que no podemos ver y fuerzas ocultas que no podemos sentir, y simplemente es porque no hemos desarrollado aún las facultades para poder percibir estos mundos o estas fuerzas, y los que han desarrollado las facultades tienen una gran oportunidad para investigar, para explorar, con una suerte de poder emprender un viaje de autodescubrimiento. Desde el inicio de la civilización ya se hablaba de la existencia de chamanes, de magos, de oráculos, que eran considerados por la gente con cierto temor y respeto por su conocimiento de las facultades o fuerzas ocultas en la naturaleza. Acá mismo, en mi país, en el Perú, se conocen mucho de estas personas, y les quiero contar un caso particular, uno que me llamó mucho la atención. Hace 2 años estuve en Trujillo, en el norte de Perú, en la costa norte de Perú, y visitando unas ruinas, un complejo arqueológico llamado El Brujo, donde se encontró una tumba de una monarca a la que le llamaron la señora de Cao. Y en este lugar arqueológico, cuando lo visitamos con el grupo, salió el director del museo, un arqueólogo que dio una charla informativa, y él contaba que los arqueólogos en esa zona y en otras zonas del Perú, cuando van a mover o cuando han encontrado un hallazgo importante, van a mover alguna pieza, alguna tumba, llaman a las personas que saben de estas cosas, los chamanes, para que hagan un servicio, para que les permitan hacer, ¿no?, el trabajo. Y esta señora de Cao, que fue descubierta hace unos años, tiene una historia particular, porque la persona que financiaba la investigación, ¿no?, para la búsqueda de esta tumba, falleció de una manera particular. Él no pudo ver el hallazgo, no vivió para ver a la señora de Cao. Y años después, cuando me encontraron, los arqueólogos llamaron a un chamán porque tenía que hacerse un trabajo, ¿no? Y el arqueólogo cuenta que cuando llegó este señor, este chamán, para hacer el servicio, cuando terminó, él contó que el espíritu de la señora de Cao estaba atrapado en esa tumba. Y el arqueólogo cuenta que cuando llevaron las grúas para mover ese sarcófago de la parte alta de la pirámide al terraplén, ¿no?, de esa zona de excavación, cuando hizo contacto la tumba con el suelo, hubo una explosión sónica, como un temblor, que sacudió los autos, las alarmas se activaron y todos sorprendidos, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Historias como esas hay muchas en el Perú. Ahí tenemos un chamán de la selva peruana. Entonces vamos a comenzar hablando de estas facultades súper normales, bien conocidas en la teosofía, como la telepatía, precognición, la clarividencia. Pero yo me pregunto, cuando comencé la investigación, ¿qué tienen que ver esas facultades conmigo o con mi desarrollo espiritual? ¿O cómo funciona esto? ¿Cuál es el kit o la clave para que estas fuerzas sean dominadas? Y acá tengo 3 preguntas que quiero que le pongan atención y espero que se respondan al final de la charla. ¿Tienen un propósito trascendental? ¿Tienen esos fenómenos explicaciones razonables o alguna relación con la espiritualidad? Tengan presentes estas preguntas, por favor. Antes de continuar, quiero hacer una explicación breve de lo que es los cuerpos, o lo que se conoce en teosofía como constitución septenaria, o los cuerpos en los seres humanos, las vestiduras, los trajes que tenemos los seres humanos.
porque no, el cuerpo físico no es el único vehículo de conciencia que tenemos. Según la teosofía, tenemos otros vehículos de conciencia. Los menciono: el astral, es el segundo vehículo de conciencia, el cuerpo mental, y hay otros cuerpos, pero estos tres primeros son los que vamos a tocar en esta charla. Y para que las personas que no entienden qué significa esto de cuerpos y para qué sirven, voy a hacer una pequeña analogía. Acá estamos viendo unas imágenes de personas que están buceando en el mar, y fíjense que necesitan este tipo de trajes, estos tanques de oxígeno, la ropa aislante, porque es un medio hostil para los humanos, no podemos respirar bajo el agua, entonces necesitamos este traje para interactuar con este medio ambiente hostil. Lo mismo en el espacio, no podemos estar haciendo un traje espacial, y para hacer el trabajo, para interactuar en este mundo, que es el espacio vacío, necesitamos un traje. Entonces, es lo mismo en los humanos. Eso nos hace dar cuenta que entonces existen otros mundos además de este mundo físico. En este mundo físico yo necesito este traje, este cuerpo orgánico para interactuar con este mundo físico. Entonces, en el mundo astral también necesito un cuerpo para interactuar en ese mundo astral. Lo mismo que en el mundo mental. Necesito un traje, una vestidura para actuar en el mundo mental. ¿Y eso es por qué? Porque existen. Ahora enfoquémonos en la parte física, en la parte densa, es lo que conocemos como huesos, músculos, tendones, órganos. Pero no termina ahí la parte física, hay una parte más sutil, que sigue siendo física, pero es más sutil. Es como un campo que envuelve a este cuerpo, que circunda ese cuerpo físico. Y según la teosofía hemos estudiado que existe lo que se llama el doble etérico, que es la contraparte etérica de este cuerpo físico, pero no es que salga del cuerpo físico, sino que el doble etérico es lo que genera este cuerpo físico. Para que entendamos esto mejor, vamos a hacer también otra analogía, que vemos un imán. Todo el mundo sabe que es un imán, sabemos que tienen líneas de campo que salen del polo norte y van al polo sur, y son líneas invisibles, no las podemos ver, pero están allí. Entonces vemos aquí un pequeño experimento, vemos unas ligaduras de hierro que están flotando en la superficie, y abajo se genera un campo magnético, y a medida que el campo magnético aumenta su intensidad, se van formando las líneas. Fíjense en las líneas de campo. Entonces, esas líneas invisibles están estructurando una materia, le dan forma. Es lo mismo con el doble etérico. El doble etérico es el que genera el cuerpo físico, y entender esto es clave para que podamos comprender con más exactitud cómo funciona esto de las facultades psíquicas o las facultades latentes en el hombre. Aquí vemos el doble etérico, que es como esa capa, ese campo que circunda el cuerpo físico. Acá está pintado en color amarillo, pero realmente es algo violáceo con gris, no sé si exactamente, pero para que se vea mejor lo puse amarillo. Y este campo, este doble etérico, genera el cuerpo físico, que vemos ahí que ya apareció, ese cuerpo físico generado por este campo, y aparece ahora el cuerpo astral, que es como un ovoide, es un campo como un ovoide, y el cuerpo mental. Los tres, todos están compenetrados, en el dibujo se ve como si fueran capas, pero en realidad están compenetrados. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño salto, ¿no? Adelantamos un poquito, vamos a ver esto de la percepción extrasensorial, cómo ocurre, cómo es que hay esa facultad de poder ver cosas que otros no ven. El señor Leadbeater, que es uno de los teósofos originales de la sociedad teosófica, él planteaba un experimento para descubrir a personas que tenían facultades psíquicas. Tenía una habitación oscura donde colocaba un prisma, y había una radio de luz que entraba, iluminaba el prisma y se formaba un espectro de luz. Y vemos ahí el espectro de luz, que por abajo está en la zona infrarroja, la roja, y la que está arriba, la de más alta frecuencia, la luz ultravioleta, violeta. Entonces pasaba una persona del grupo y le preguntaba: ¿usted hasta dónde puede ver la luz que se proyecta en la pared? Y decía: por arriba veo hasta por aquí. Y por abajo, ¿hasta dónde puede ver? Y por aquí hasta por acá puedo ver. Entonces entraba otra persona y le hacía la misma pregunta, y entonces le decía: usted por arriba, por la parte azul, ¿hasta dónde puede ver? Yo puedo ver hasta aquí. Y por abajo, ¿hasta dónde puede ver? Hasta por aquí. Entonces es una persona que está viendo o está percibiendo una mayor amplitud, un mayor rango de frecuencias. Posiblemente esté viendo así, y no así, está viendo así. Entonces esta persona, según el señor Leadbeater, puede ser un futuro clarividente o un clarividente.
Lo mismo ocurre con lo que es, el sonido. También existen rangos de frecuencia física que los oídos humanos y otros animales pueden percibir según la sensibilidad que tienen, ¿no? Los elefantes, por ejemplo, pueden percibir hasta muy, muy bajas frecuencias, elefantes y topos, hasta unas decenas, centenas de hertz. Los humanos hasta 20.000 hertz, gatos y perros 40.000 hertz, murciélagos y delfines hasta 160.000 hertz. Eso es simplemente sensibilidad, es por eso que pueden percibir más rango de frecuencias, ¿no? Nada más, no es otra cosa. Pero también está aquí comprometido la parte etérica de cada uno de esos órganos sensoriales. Ahora nos vamos a introducir en esta explicación del doble etérico, cómo es y qué está implicado, cómo funciona conmigo. Aquí vemos, es una fibra nerviosa, es un nervio del cuerpo humano. Y sabemos por teosofía que este nervio, esta parte orgánica, está cubierta por una tela etérica, de la contraparte etérica de la parte orgánica. Y por ahí fluyen unas partículas rosadas, que son las partículas del prana que está circulando, está vitalizando este tejido orgánico a través del doble etérico. Lo está vitalizando, pero también hay otras cosas. En esta capa que envuelve a los nervios hay un fluido que le llaman fluido magnético. Aquí vemos con más detalle, vemos la fibra nerviosa y vemos ahí esa envoltura etérica que está sobre la fibra nerviosa. Vemos ahí el flujo vital, las partículas de prana que están vitalizando esta parte orgánica. Ahora, ¿cómo es que ocurren los fenómenos de mesmerismo, por ejemplo, o hipnotismo? Aquí voy a plantear o voy a explicar el fenómeno. Espero que se pueda entender. Una persona que está ahí está mirando a la derecha y de pronto hay un objeto que se presenta, es un murciélago ahora que están de moda, los murciélagos, y la persona ve este objeto y la luz que viene del objeto refleja, incide sobre el ojo, va a la parte de la retina, el nervio óptico, ¿no? Y para que podamos ver, pasa por el quiasma óptico y llega a la corteza cerebral. Entonces, ahí está trabajando el nervio óptico, ahí está el nervio óptico con su contraparte etérica, está fluyendo el prana. Muy bien, y se puede ver la persona, el objeto, porque la información eléctrica viaja desde los ojos hasta la corteza del cerebro. Entonces, hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa si se retira esta contraparte etérica o este flujo de prana se retira? Entonces el nervio muere y la persona no puede ver, se inhabilita el nervio óptico. Pero supongamos que todo ocurre bien, que la persona está normalmente, su sistema óptico está funcionando correctamente, entonces ve el murciélago. ¿Y qué ocurriría si aparecería una persona? Se presenta una persona que tiene esa facultad de que puede mesmerizar objetos y puede proyectar el pensamiento para mover este fluido magnético del nervio óptico de la persona. Lo puede desplazar, tiene esa facultad, la desplaza y la persona en ese momento no ve nada. Pero además, después de que ha desplazado, introduce su propio fluido magnético y con un pensamiento la persona ve otra cosa. Es así como funciona el mesmerismo y el hipnotismo. Mediante la utilización de la materia etérica se puede mesmerizar seres vivientes o magnetizar objetos. El desenvolvimiento de las facultades etéricas confiere nuevos poderes y revela muchos fenómenos. Aquí hay una buena explicación. Así como la sangre lleva oxígeno, el flujo nervioso lleva prana, la energía vital. Y por medio del doble etérico, que prana circula por los nervios del cuerpo, así le permite actuar no solo como conductores de impacto, sino también para generar fuerza motriz originada desde dentro. Ahora, entonces estamos tocando el tema de prana. Es una energía vital que me vitaliza, que vitaliza el cuerpo físico. Entonces, este mesmerizador, este hipnotizador puede mover ese prana, puede desplazar el flujo magnético y al mismo tiempo el prana. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué es esto de prana? ¿Qué implicaciones tiene además conmigo y con mi vida? En teosofía es bien conocido hablar de los átomos ultérrimos, que es la partícula sutil más pequeña que existe. No ha sido detectada por la ciencia porque los instrumentos que tienen no la pueden detectar, no aún. Entonces esta partícula ultérrima está flotando en el espacio, en el aire, en la atmósfera de la Tierra, está flotando, llega del Sol, y por una acción de logos activa una fuerza interna a esta partícula ultérrima y esta partícula atrae a otras 6 partículas y forma
un glóbulo de vitalidad que está ahí graficado. El glóbulo de vitalidad es un elemento hipermetaproto, es decir, del nivel subatómico, y es un único en el sentido de que es creado y mantenido unido por fuerzas procedentes del segundo logos. Esto está en Química Oculta, Andy Besant y Charles Webster Leadbeater. En ese libro ellos describen que con esa facultad psíquica que ellos han desarrollado, que fueron instruidos, pueden verlo increíblemente pequeño y pudieron observar estos fenómenos o esta forma de materia muy particular. Y este prana, esos glóbulos de vitalidad, que es el prana, no es difícil de verlos. Las personas lo pueden, con un poco de paciencia se puede ver, no es tan complicado. Por ejemplo, sería recomendable que tuvieran, por ejemplo, el sol un día despejado y el sol detrás, ¿no? Como en la foto que se ve una casa y el sol está detrás y se ve el cielo ahí despejado. Pueden poner la atención, relajar los ojos y por un momento fijar la atención en un punto sin hacer mucho esfuerzo, tranquilos, y con el tiempo o de repente la primera lo ven. Y se ven así como puntos flotantes que se mueven en forma caótica. Son muchos más puntos. Aquí no pude graficar tantos y no son blancos, son casi transparentes. Pueden probar, es simple de hacerlo, no es muy difícil. Acá hay otro ejemplo de esta habilidad psíquica. Bueno, aquí voy a escribir con más detalle esta habilidad de percepción extrasensorial de Leadbeater y Andy Besant. Estamos viendo el agua. El agua está conformada, como sabemos, con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que a su vez este átomo se divide tiene un núcleo de un protón y neutrones y hay un electrón dando vueltas o en una nube. Y este protón lo dividimos en 3 partículas, que sí es conocido en la ciencia actual. Esto sí lo pueden detectar. Hay 3 quarks en un protón. Y ese quark está conformado por 3 partículas ultérrimas. Esto sí no lo pueden detectar porque no es visible a los instrumentos de la ciencia actual. Hay 3 átomos ultérrimos en un quark y cada átomo ultérrimo pudo ser observado por Andy Besant y Charles Webster Leadbeater. ¿Cómo es posible que solamente con esa facultad etérica, y es extraordinario, cómo es posible que hayan podido observar algo tan pequeño y con detalles? Eso es increíble. Esa fotografía es la fotografía de un átomo de magnesio en un laboratorio de alta tecnología en Harvard. Y vemos una nube que apenas se distingue en las luces. Esta es una imagen que aparece en el libro de Química Oculta, ¿no? Del átomo de hidrógeno visto a través de esa micro percepción extrasensorial, ¿no? Que desarrollaron Leadbeater y Andy Besant. Ahora que ya entendemos qué es un glóbulo de vitalidad, qué es el prana, que nutre, que vitaliza el cuerpo físico. Hay otro estudio que se hizo en China, en la Universidad de Tsinghua, en el Instituto de Ciencias Físicas. Llevaron para investigar a este instituto a un médico de medicina natural china, es el doctor Yang Xin, es muy conocido, lo pueden ver en internet. Inclusive se han publicado los datos científicos de estas investigaciones que le hicieron, porque ese doctor puede manejar el prana. Él curaba a las personas por medio de moviendo su prana, el prana etérico, el prana chi, como ellos llaman, en China llaman chi, el prana. Entonces, en el laboratorio en China pusieron a prueba esta facultad del doctor Yang Xin y utilizaron el isótopo AM241 para la experiencia. ¿Y qué es el isótopo AM241? Primero que todo, este isótopo es altamente tóxico, lo más tóxico que se conoce. Es muy tóxico, muy nocivo, porque emite rayos gamma. ¿Y cómo es que los emite? Porque en el núcleo del átomo del isótopo AM241, en el núcleo del átomo de este isótopo, hay un proceso que se llama desintegración radiactiva. El núcleo del átomo de este AM241 se comienza a desintegrar y en ese proceso emite rayos gamma. Entonces, escogieron este elemento porque es sumamente estable, no varía en el proceso de desintegración radiactiva, es estable, lineal la curva, la desintegración radiactiva. Entonces comenzó el experimento y estaban midiendo, ¿no? Pidiendo primeramente la emisión de rayos gamma y cómo se desintegra el núcleo del átomo de AM241 y era totalmente estable hasta que el doctor Yang Xin tuvo la primera intención de emitir su chi y apenas emitió el chi en el intento número 1,
los valores de emisión de rayos gamma bajó, pudo alterar la emisión de rayos gamma, alterando no a los rayos gamma, alterando el núcleo de los átomos de la M241. Estaba alterando el proceso de desintegración radiactiva de alguna forma. Y en el intento número 4 bajó dramáticamente. Y cuando ya dejó de hacer la intención de emitir su prana o chi a este elemento, lógicamente la curva se normalizó y volvió al estado original, como vemos ahí al final. Entonces, ¿pero qué tiene esto de particular? ¿Por qué es tan interesante para los científicos? Porque sucede que este proceso de desintegración radiactiva, en que se destruye el núcleo del átomo del isótopo M241, no puede ser detenido por nada en este planeta. Nada puede detener esto. Ni ácidos, ni campos electromagnéticos, ni temperaturas elevadísimas. Nada puede parar este proceso reactivo. Nada. Pueden contener de repente la emisión de rayos gamma en una caja de plomo, pero el proceso en sí de la desintegración no se puede parar. Y moviendo el chi, el doctor Yang pudo alterar esto. Eso es lo sorprendente. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Por qué es tan importante? El chi entonces representa una clase de energía oscura la cual gobierna el mundo subatómico. El mismo tipo de energía sutil llamado chi que afecta a las partículas subatómicas en el interior del núcleo del átomo también afecta a sistemas del cuerpo humano, ejerciendo gran influencia en nuestra salud. Claro, porque el prana, chi, circula, nos da vitalidad, nos da vida. Entonces, su trabajo no es a nivel físico directamente, está influyendo sobre las partículas subatómicas de este cuerpo orgánico que es mi cuerpo. Ahora, esto de acá de entenderla, de comprender cómo es que este médico chino puede mover su chi, puede ejercer una influencia sobre las partículas subatómicas, como que me da a entender que nosotros como seres humanos, que estamos reflejados en un microcosmos, como habla la teosofía, y que también existe ese aspecto que es el macrocosmos, que también lo encontramos en la teosofía. Existe una relación, un vínculo, y nos damos cuenta que las fuerzas que existen en el universo, este prana que existe, que está en todas partes, es omnipresente, están también en el ser humano. Por eso que tenemos esa facilidad, facultad de poder dominarlas, porque la tenemos en nosotros, en forma inherente. Aquí damos un salto a lo macrocósmico, y este elemento prana tiene un papel importante en la física, en la cosmología actual. Fíjese por qué. Fíjese en el gráfico que está arriba, donde hay números, porcentajes. 73%, dicen los cosmólogos, esto es datos de la física, de partículas y la cosmología moderna. 73% es energía oscura de todo el universo. 23% materia oscura de todo el universo. Solamente el 4% o el 5% es la materia ordinaria. Galaxias, personas, computadoras, gatos. Solo el 4 o 5% es eso. Lo demás no sabemos qué es, o ellos no saben qué es. Pero hace algunos años, creo que en el 2010, como ya se habían planteado modelos científicos acerca de la existencia de este tipo de materia, porque este tipo de materia es vital que sea identificado para que las teorías del universo que existen actualmente, que apuntan a un universo pulsante según la cosmología, que había un inicio con el Big Bang, y va a haber un momento en que el universo se va a detener su expansión y se va a comprimir, en lo que en teosofía se llama un pralaya, un manvantara. Y esto en la física, en la cosmología moderna, es aceptado, pero falta entender qué es esta materia que es necesaria que exista en las ecuaciones, si no el universo sería abierto, no cerrado, no se cumpliría esto de un universo pulsante. Entonces ahí vemos en la gráfica de abajo, en las fotografías de abajo, vemos como una red, ¿no? Como una malla de cosas interconectadas, y lo que está en violeta es supuestamente la energía oscura, materia oscura, y solamente lo que está en amarillo son lo que son estrellas, galaxias. Esta escala de la imagen es en distancias inimaginablemente grandes, que no podría ni siquiera explicarlo, son distancias enormemente grandes. La cosa es que fíjense que esta imagen es como una red que conecta todo, y esa materia oscura y energía oscura está haciendo lo mismo. Sí, es el prana, es que hace lo mismo que hace con el cuerpo físico. El prana en el cuerpo físico lo organiza, lo vitaliza, lo mantiene ordenado y activo,
conectado, y en el universo hace lo mismo, está conectando y organizando la matriz estelar, planetas, galaxias, estrellas, hace lo mismo, es el macrocosmos. Fíjense en esta película, vamos a ver imágenes de lo que fue la simulación del milenio, fue en el 2010, lo hicieron en el Instituto Max Planck en Alemania, con 100 supercomputadoras, simularon, metieron información de cómo los datos actuales de cosmología para tratar de simular y ver cómo era esta materia oscura y energía oscura. Allí vemos ese tramado, ¿no? Como una red. Distancias enormemente grandes. Esas líneas violetas es lo que sería la materia o energía oscura que conecta todo. Y los cúmulos amarillos es la materia ordinaria, estrellas, galaxias. .8 megaparsecs, es enormemente grande. Hablando de la radiación de fondo en el Big Bang, estamos observando cómo es que por la expansión del universo, el crecimiento de espacio entre la materia, y cuando sucede este crecimiento de espacio se forman las redes. Es una red tridimensional. Todo está observado por los ópticos, es muy similar. Es la oscura, o grande, no existe. Bien, entonces no olviden esto de lo microcósmico está enlazado con lo macrocósmico, y eso indica que lo que existe en el universo existe en nosotros, esas fuerzas existen en nosotros. Desde hace algún tiempo ya podemos hablar de los últimos 25 años, han aparecido ciertas personas con relativo desarrollo espiritual, influenciadas
tal vez con las enseñanzas de la cultura oriental, la filosofía mística. Y estas personas, estoy hablando de los físicos cuánticos, muchos de ellos han encontrado inspiración, se han dado cuenta o reconocen de alguna manera que existe cierta similitud con lo que ellos plantean en sus modelos científicos, con lo que se enseña en la filosofía oculta, específicamente en la filosofía hindú. Y un ejemplo de esto es lo que podemos ver en el CERN, es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, es el más avanzado del mundo. Y en este laboratorio, en este instituto, hay una estatua de Shiva cerca de la zona principal, ¿no? del complejo. Y para los físicos, muchos científicos, para ellos entienden esta filosofía de la India, de la diosa Shiva, ¿no? De la destrucción y la creación y de la materia cósmica, la danza cósmica, que es la base de todo lo que existe. Para los científicos en este instituto, ellos saben que la danza cósmica es la danza de las partículas subatómicas, que es la base, ellos saben que es la base de todo lo que existe, es la base de todos los fenómenos en el universo. Quiero que vean este video que viene a continuación, que da una mejor explicación de lo que hacen ellos. Congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that has happened in my lifetime. Bueno, el bosón de Higgs fue importante por varias razones. La primera es entender que el modelo estándar, que es el modelo más exitoso que tenemos hoy para entender lo que tenemos alrededor, que es el universo, era una de las pocas partículas que está predicha en ese modelo y que no se había descubierto experimentalmente. Por lo tanto, su descubrimiento es una vez más una verificación experimental de que ese modelo funciona muy bien. No hay una relación, digamos, estricta en el sentido de que el bosón de Higgs nos esté explicando el Big Bang. El modelo estándar nos explica el universo unos momentos justo después del Big Bang. Desde luego, en el campo de la física, una de las cosas que es más espectaculares es que en los últimos años hemos entendido que solo conocemos el 5% del universo. El resto del universo lo tenemos dividido en otras dos categorías misteriosas que se llaman la materia oscura y la energía oscura. Y realmente, evidentemente, hay teorías en papel que explican qué podrían ser ese 95% que no entendemos, y nuestra función en el CERN es intentar verificar experimentalmente esas teorías. Esa es una de las grandes preguntas. La ciencia moderna es nuestro mejor aliado, dijo el maestro Cache. Imagínense una ciencia que pueda aceptar todo el pensamiento, las doctrinas ocultas, que lo pueda estudiar, que pueda implementar, pueda integrar en su conocimiento, en sus modelos científicos, todo este conocimiento oculto. Pueda desarrollar tecnologías más sofisticadas, sumamente avanzadas, podrían tal vez detectar o visualizar ese campo pránico, esa energía etérica. Imagínense las aplicaciones en la medicina o en la alimentación. Sería un salto increíblemente grande, un bien para la humanidad, pero una ciencia con conciencia, una ciencia con ética, libre del egoísmo. Por eso antes de seguir, recuerden esto de que hemos visto aspectos microcosmos, hemos visto las partículas subatómicas, hemos visto los aspectos macrocósmicos. No olviden que la conexión, la correlación entre ambos aspectos micro y macrocosmos es una prueba evidente de que lo que existe en el universo, las fuerzas en el universo están en nosotros. Ahora vamos a hablar del corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón con todo esto? En Egipto era bien conocido que las personas cuando morían les era pesado el corazón
y la persona que tenía un corazón liviano era porque había tenido una buena vida. Lo mismo en Hawái, en las culturas hawaianas antiguas, también se hablaba del corazón. Ellos pensaban que era fuente de sabiduría y podían encontrar respuestas a sus preguntas hablándole del corazón. Ni quiero hablar de la literatura hindú, también se encuentran pasajes, se menciona el corazón como donde mora el alma, el purusha. El hombre psíquico intelectual recibe por completo en la cabeza, con sus 7 portales. El hombre espiritual está en el corazón. Cuando habla de 7 portales, está hablando de las fosas nasales, 2, los ojos, 4, los oídos, 6 y la boca, 7. Y está incidiendo en que la parte espiritual está en el corazón, en la parte orgánica. Ojo, deberíamos esforzarnos continuamente en centrar la conciencia en el corazón y escuchar los dictados de la conciencia espiritual. Está hablando de que hay un puente o hay una conexión, un camino, digamos, directo de alguna manera con el aspecto espiritual de la gente a través del corazón. Antes de que podamos comprender cómo ocurre esto del contacto con la parte espiritual, quiero que veamos esta analogía. Vemos aquí un televisor que está apagado, no hay señal, no hay imágenes, como vemos, y traemos un control remoto, ponemos un canal, sintonizamos y vemos una imagen. ¿Ustedes creen que la imagen emerge del propio televisor, sale del televisor? Pues sabemos que no, porque sabemos que la imagen viene de una central, una antena que está emitiendo la señal, y esta señal viaja por el espacio y llega al televisor y vemos la señal, ¿no? El televisor simplemente es un receptor. Es como el cerebro. El cerebro es también un receptor. Y digamos que en el mundo de los pensamientos se emiten señales y este cerebro percibe esas señales. Esto es en forma indirecta, pero sigamos. Ahora, supongamos que el televisor se malogra. Se quema un transistor, alguna cosa y se malogra. Entonces ya no hay señal, no se ven imágenes. Pero la central, el mundo de pensamientos, digamos, sigue emitiendo señal, pero el televisor no tiene la capacidad de recibir señales. Entonces es como un cerebro que también se podría dañar orgánicamente, se podría de repente un accidente cerebrovascular podría dañar la parte orgánica y no podría recibir señales eléctricas. Ahora imaginemos una estación un poco diferente, una estación que emite una señal un poco distinta y el televisor nos sincronizamos para que pueda captar esta señal. Y vamos a decir que esta transmisora es el mundo espiritual y el receptor de este tipo de ondas o de tipo de información o energía sería un corazón. Un corazón es el que recibe estas señales. El corazón es el centro de la conciencia espiritual, como el cerebro es de la intelectual. ¿Cómo es así? ¿Cómo ocurre esto? No entiendo. Acá hay un poco más de información para que veamos qué tanto el corazón está implicado en nuestras vidas, qué cosas más hay implicadas con el tema del corazón. Aquí vemos un patrón de frecuencia cardíaca del corazón de una persona arriba que está en frustración, ansiedad, preocupación, irritación, y vemos describimos el ritmo como incoherente, ¿no? Hay una incoherencia en el ritmo, la frecuencia, la amplitud inclusive de la señal del pulso cardíaco. Y abajo hay una persona que está con emociones positivas, está en apreciación, está con amor, cariño. Y se ve que la señal del pulso cardíaco hay una coherencia, hay frecuencia y una amplitud. Fíjense. Ahora vemos aquí un experimento en el que se separa a un niño de su perro y vemos aquí en esta etapa de aquí, el perrito, acá es el niño, el perrito, este es su frecuencia cardíaca del perrito, vemos que hay una cierta incoherencia, ¿no? Cierta incoherencia, aparece en ansiedad, el perrito no está con su amo. Y aquí el niño también hay una cierta incoherencia en su frecuencia cardíaca, y fíjense que aquí en este pico, y acá el niño casi coincide con el del perrito, que también hay un pico, acá también, con este de acá. Y cuando el niño entra a la habitación y se encuentra con el perro y lo acaricia, fíjense la magia que ocurre. Las frecuencias cardíacas de ambos seres se ponen en resonancia, entran en resonancia y en equilibrio, y cada uno está en cierta armonía, en frecuencia y amplitud. Eso es algo invisible. ¿Cómo ocurre esto? Es una prueba más de lo que hablaba, de que el corazón es un centro de
de percepción espiritual. ¿Cómo es que ocurre esto? Y esto acá es porque entre el niño y el perro hay un cierto estado de alegría, hay un cierto estado de plenitud, ambos están felices. Cuando el niño sale de la habitación, otra vez el perrito entra en coherencia cardíaca y también el niño. Acá hay otro gráfico donde se ve también una señora que tiene un caballo, el caballo es tónopa, y antes de que entren, o antes de que se encuentren, también hay cierta incoherencia en ambos corazones. Y cuando entran en contacto el dueño y el caballo, la dueña en este caso y el caballo, entran los corazones en cierta coherencia cardíaca. Y apenas se separan, otra vez hay un estado de ansiedad, tal vez, ¿no? O de pena. Estas son pruebas de que existe algo en el corazón, algún tipo de fuerza o energía que fluye y que se interconecta con otros corazones. Entonces, si eso ocurre así, si hay algún tipo de influencia, eso es algún tipo de potencialidad, es una facultad también que tenemos, tal vez poder influenciar en otras personas o en otros seres a través del corazón. Desde el punto de vista teosófico, vamos a tratar de comprender esto, cómo ocurren estas cosas, cómo funciona. Aquí estamos viendo esta línea delgada que asciende desde el chakra primario, el inicial, el Muladhara, y asciende por la columna vertebral, por la médula espinal y llega hasta el Sahasrara, el séptimo chakra. Esto es inconocido, se llama Shushuma, pero en el libro de Taimni es el autor, Dios, el hombre y el universo, en el capítulo del punto 3, Taimni habla acerca del Shushuma secundario, que es un canal de comunicación entre el cerebro físico del hombre y el corazón. ¿Y por qué él pone cierta atención en esto? Porque según Taimni existe una cosa interesante aquí que implica a la mente. Acá vemos de esa forma el cuerpo mental, acá está el corazón conectado al cerebro físico. Por este conducto, este Shushuma secundario, Taimni dice que toda la actividad o todas las vibraciones en el cerebro bajan por este conducto y llegan al corazón. ¿Y por qué? Porque dice que en el corazón hay un punto, a través del cual la mente actúa. ¿Y por qué un punto? Taimni dice que este punto es el centro común a todos los demás vehículos de conciencia, al cuerpo astral, cuerpo mental y los otros cuerpos superiores. Todos ellos actúan a través de este centro, como si fuera un portal, un centro común a todos ellos, a todos esos cuerpos. Y dice el punto porque un punto es adimensional. En matemáticas un punto es algo imaginario, no tiene dimensiones, no tiene ni largo, ni ancho, ni profundidad, es un punto, es algo imaginario. Entonces, como es adimensional, puede decirse que es un portal a cualquier dimensión del mundo físico, astral o mental o superiores. Y en este punto actúa la mente, y la mente no es el cuerpo mental, la mente que es la naturaleza de la conciencia, la mente. Es diferente decir que la mente actúa a través del cuerpo mental o a través del vehículo de conciencia mental. Es diferente a la mente. No es lo mismo decir cuerpo mental que mente. Son cosas diferentes. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este circuito. Vemos aquí un cuerpo, una flor etérica o una flor concreta, y llega a través de los ojos, toca el nervio óptico, llega al cerebro esa información y se convierte en vibraciones eléctricas y de algún tipo. Esta información baja por el conducto Shushuma secundario y baja a este punto en el corazón. Como es un centro común a todos los vehículos, esta información llega al cuerpo mental, y el cuerpo mental forma o construye una forma de pensamiento correspondiente a esta imagen. Y puede también que se genere otra influencia sobre el cuerpo astral, porque cuando hay pensamiento hay emoción, cuando hay emoción hay pensamiento, así que de hecho que también interactúan con el cuerpo astral. Pero en este caso solamente vamos a ver el cuerpo mental. Se genera una forma de pensamiento que es como algo que se ha creado, el cuerpo mental, algo de materia mental, pero que es real. En el libro del Peter, Formas de Pensamiento, podemos ver este tipo de imágenes. Por ejemplo, aquí vemos una forma mental de una persona que está emitiendo un tipo de pensamiento de carácter elevado, muy espiritual, y se ve aquí un cono en color azul intenso con una línea blanca y una cresta fulgurante blanca que simboliza esa energía átmica, espiritual. Pero aquí vemos otra forma de pensamiento muy diferente. Vemos una explosión de una persona que de forma repentina ha sufrido un susto, un choque, ¿no? Un choque emocional. Entonces se forman estas como medialunas y como unas líneas, que es como una
explosión, esto es una forma de pensamiento de esta persona. Entonces estamos viendo que acá hay un tipo de potencialidad inconsciente que tienen muchas personas de generar esa forma de pensamiento. No se dan cuenta que se están produciendo y no saben que estas formas de pensamiento se pueden propagar, se pueden dirigir, pueden llegar a otras personas e influir los cuerpos mentales de otras personas y hacer algún tipo de acción sobre ellas. Entonces, imagínense a personas que están todo el tiempo criticando, que están todo el tiempo con ideas negativas. Imagínense su cuerpo mental generando esas formas de pensamiento de carácter negativo, grosero, denso, no muy bueno para el ambiente astral, no muy bueno para los demás. Y hay gente que lo hace por décadas, no se dan cuenta, y con el tiempo esto repercute en los cuerpos, el astral y el doble etérico, y generan enfermedades. Esa es una gran responsabilidad. Ahora que sabemos de esto, la gente que sabe esto debe ser responsable en pensamientos, debe ser responsable no dañar a otras personas. Ahora nos damos cuenta que el corazón es muy importante para tener un contacto con el mundo espiritual. Nos damos cuenta que por ahí va la cosa. Nos damos cuenta que es un descubrimiento, saber que no solamente hay potencialidades latentes en el hombre que tienen que ver con el manejo del prana, o que puede ser clarividente, ver cosas que se puede llamar que son de orden inferior, porque ahora vemos que hay otras potencialidades como esta, inconsciente, de generar formas de pensamiento que todos tenemos esa habilidad o esa facultad de generar formas de pensamiento. Entonces vemos que por ahí podemos trabajar en nosotros y apuntar nuestro objetivo, dirigir nuestra voluntad con otros ojos, con un corazón compasivo, con un corazón comprensivo. Es algo que debemos meditar. Y hay una persona que yo admiro mucho, que me hubiera gustado conocer, se llama Dora van Gelder-Kunz. Ella fue una gran clarividente, teósofa, sanadora. Fue presidenta de la Sociedad Teosófica en los años 70, creo. Y en este librito que vemos aquí, La más inusual vida, que es su biografía, habla de ella, de lo increíblemente apasionada que era con buscar o tratar de ayudar a la gente cuando estaba enferma. Ella era sanadora, también era clarividente, una gran clarividente, y sus familiares cuentan que con ella no podías eludir o escaparte de lo que ella observaba, porque ella te podía, solamente mirando, te podía ver tu aspecto psicológico, podía ver tu aspecto físico, que estabas enfermo de algo o no, podía ver tus pensamientos, tus formas de pensamiento, tu cuerpo astral. Imagínense a alguien que tuviera todas esas facultades. Aquí vemos una fotografía de ella cuando era pequeña. Ella es la que está detrás de Leadbeater, al lado izquierdo. Vemos que sujeta algo con las manos, no sé qué es. Acá hay otra foto, ella está un poco mayor. Leadbeater fue el que la entrenó para que desarrolle o maneje sus facultades clarividentes. Y acá hay una foto donde está ella a la derecha, está haciendo una sanación. El método que ella usaba era el toque terapéutico sin contacto. Tenía un paciente y, como yo dije, ella era gran apasionada por tratar de ayudar a la gente que estaba enferma, y se acercaba mucho a los médicos, pero más a las enfermeras, porque ella decía que ellos están en la primera línea de batalla, están con el enfermo todo el tiempo. Y enseñó inclusive a una enfermera que se llamaba Dolores Krieger. Esta enfermera era alumna de su esposo, y ella aprendió las técnicas que ella practicaba. Dora van Gelder-Kunz relata que cuando ella se acercaba a una persona, como en la fotografía, para tratar su dolencia de salud, ella veía que sí, ciertamente del dolor etérico de ella salía un poquito de materia etérica, un poquito de energía de ella salía hacia el paciente. Y ella cuenta que también veía, o en ella y en otros sanadores, veía que descendía algún tipo de energía superior, que no era de la persona, no era del operador, venía de otra parte, que el operador solamente era como un puente, que por el medio de él deslizaba esa energía y ingresaba al paciente, que es lo que ella cuenta. Fíjense cómo esta es una facultad también, una potencialidad que las personas podrían desarrollar. Entonces, aquí vemos una imagen de un cuerpo físico, y estamos viendo que este cuerpo físico está compuesto por células. En el cuerpo físico hay 100
trillones de células y todas, como vimos, el prana los organiza, todos funcionan y actúan en forma conjunta, organizada, dando vitalidad a este cuerpo. Y cuando un grupo de células entra en disonancia, entran en disarmonía, entonces hay problemas. Eso es el cáncer, cuando las células comienzan a atacarse a sí mismas. Y en la gente es casi lo mismo. Deberían actuar como células de un cuerpo sano, todos actuando en coherencia, todos en coordinación, en este gran cuerpo que es la humanidad. Pero hacemos todo lo contrario, vemos todo lo contrario, vemos que la gente se hace daño, se mata, se lastima, y eso no es lo que debería pasar. La humanidad ahora está frente a una gran crisis. La gente está muy asustada y en el futuro espero que no lleguemos a un punto en que nos podamos autodestruir. Y es que la gente ahora es muy egoísta, toma decisiones basadas en emociones y después genera pensamientos para justificar esas emociones. Tenemos que parar esto. Y se dan cuenta que estas facultades que tiene el hombre, estas virtudes, nuestras potencialidades, podemos hacer algo con ellas, podemos cambiar primero nosotros y cambiar el mundo. Es cierto que puede tomar mucho tiempo, pero tenemos que comenzar con nosotros. Es el cambio que queremos. Acá hay una película que quiero que vean, que es muy, muy interesante. Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió, que vivió su vida. La suma de nuestra alegría y sufrimiento. Miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol. La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese píxel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí; colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente
y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Bien, aprende primero nuestras leyes y educa tus percepciones, querido hermano. Controla tus involuntarios poderes y desarrolla tu voluntad en la dirección conveniente y te convertirás en un instructor en lugar de ser un aprendiz. Está hablando el maestro de esas facultades que tenemos, que sabemos que son inconscientes, que debemos dirigir la voluntad. La voluntad debe ser guiada con amor, con una conciencia distinta, amplia, que el amor guíe a la humanidad hacia su propósito. Si sabemos que podemos generar formas de pensamiento, ¿por qué no repetir estas frases antes de dormir, o en el trabajo, o con los amigos, o con los enemigos? Seamos conscientes de que podemos hacer un cambio. Tenemos las facultades. Bien, hemos terminado con esta última diapositiva. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.